incorporado nuevamente a la jugada petrolera mundial. Venezuela, que tuvo el liderazgo del mercado mundial de petróleo. ¿Qué momento vive Venezuela en temas petroleros como un socio para la comunidad petrolera mundial? Claro, fíjate, tú dijiste que Venezuela estaba en su mejor momento, pareciera. Lo que queríamos decir con tu pregunta era que Venezuela ha mejorado ligeramente. Esto no se ha arreglado, ni hay soluciones profundas. Hasta que yo no vea que el presidente anuncia 7 autopistas que crucen al país, no hay alternativa de una incorporación masiva de empleo y de progreso en el país. Y ese ejemplo que usted colocaba de los 30 empresarios, que por fin no lo respondimos, se nos fue. 7 autopistas, claro, para yo anunciar 7 autopistas tengo que tener 20 empresarios detrás, inversionistas nacionales, los presidentes y de inversionistas extranjeros. Los presidentes de las empresas. Si el presidente de Chevron está al lado del presidente, para decirte uno, te puedo decir la presidenta de Nestlé, para decirte algunos nada más, en todas las áreas puedo tomar. ¿Qué va a pensar el venezolano? Todavía va a dudar hasta que no anuncie 7 autopistas que crucen al país con el sector privado. Entonces, esto no se ha arreglado, no hay soluciones de fondo, va muy lento el proceso de apertura económica. Hemos mejorado, el presidente no va a retroceder. Estados Unidos quiere incorporar al presidente Maduro al mundo hemisférico para que se abra más en libertades económicas y políticas, y está flexibilizando su política con Venezuela. Va a abrir relaciones y los vuelos los vamos a tener directos antes de octubre. Y una visita más de la delegación, que casi la puedo anunciar aquí exclusiva, que va a estar aquí antes de un mes. Bueno, eso es positivo. Más lo que tú decías, somos el centro del mundo en la búsqueda del petróleo con la crisis de Irán. El centro del mundo, Venezuela. ¿Cómo lo vamos a administrar? Indudablemente. Como ha sido históricamente, Daniel. Claro, se está trayendo, y eso es bueno que el venezolano lo sepa, 1 millón de barriles en buques, en cada buque iraní, para mezclarlo con el petróleo venezolano y elevar la producción petrolera. ¿Esto es suficiente o no? ¿Para qué sirve eso? Bueno, porque con un precio de petróleo a 100 o a 95 hay que elevar la producción petrolera, y los ingresos petroleros van a ser mejor no para construir el gobierno las 7 autopistas, sino para que se le entregue al sector privado y el venezolano pueda tener un sueldo digno, el empleado público, que es el que tiene que tenerlo. Hay comentarios de la audiencia, muchos comentarios. Comencemos con Denis Pernía, un ping-pong acá de preguntas y respuestas. Dice: buenos días. ¿Por qué a los políticos se les hace difícil hacer con insistencia la mención de la galopante corrupción como verdadero y principal causa de nuestra condición interminable de crisis? Son muy pasivos o miedosos al combatir políticas demoníacas. Se refiere particularmente a la corrupción, de la cual mucho se habla. Otro comentario que seguramente va a leer por acá más adelante hablaba de que hay cierta... que no hay, digamos, equilibrio en cuanto a las políticas para combatir la corrupción. ¿Qué opina? Bueno, indudablemente. Lo que pasa es que a mí me parece que profundizar ese tema es regresar al pasado. Venezuela está tan enfrentada, o ha estado tan enfrentada todavía. Y tú lo dijiste por Globovisión, mi canal de todos los venezolanos, que ahora pronto también pueda estar en Vista TV, porque es un derecho de los venezolanos recibir información. Y esas sanciones lo que han hecho es dañar al venezolano de a pie, claro. Lo repito, de a pie, que necesita información, y el único canal que tiene con una información equilibrada es Globovisión, diga lo que digan, sí, en el país. Entonces, a través de este proceso, que es importantísimo, y este proceso de información a la población puede salir de ese sentimiento hacia el pasado, la corrupción, me robaron, se llevaron todos los reales, ha habido sangre en el país. ¿Pero qué hacemos? ¿Borrón y cuenta nueva? ¿O tiene que haber justicia? No, ese es un tema que, si tú quieres, dentro de unos años me meto político y trataré de navegar en esas aguas. Hasta ahora lo que tiro es una fotografía a hoy. Y a hoy el venezolano tiene que perdonar. Si no se perdona a sí mismo, si no perdona a su familia, si no perdona lo que ha pasado en el país, a su manera, con justicia, sin justicia, si no se perdona,
no va a poder vivir en Venezuela en paz. Y ese es un mensaje de entusiasmo y de alegría para el venezolano, que no tiene por qué vivir frustrado. Vayan a Miami o a Florida, oigan esa cantidad de miles de venezolanos en Miami y en Florida, que han vivido durante años pensando que el presidente se iba, y que si no se iba, no pueden ser felices en la vida. Ahora el presidente no se va y tienen que pensar en Venezuela de nuevo. Comentarios de la audiencia, rápidamente. Edwin Rojas dice, el gobierno ruso aumentó salario y los indexó, estando sancionado y con una economía en inflación. Mientras el gobierno venezolano dolariza la economía, pero no los sueldos. No tiene dinero. No tiene dinero. Los sueldos los puede pagar la empresa privada que va a construir 7 autopistas. Es el único. No tiene dinero para pagarle a los 6 millones de empleados públicos. Jorge Ascur dice, al país le urge un proceso de reinstitucionalización y eso se logra llegando a un punto de quiebre o acuerdo nacional con los sectores sociopolíticos y económicos. Es necesario trabajar para unas mega elecciones para 2024. Eso por supuesto. Y la confianza. 20 presidentes de empresas nacionales, 20 presidentes de empresas de inversión extranjera. En Miraflores, presidente, detrás de usted. Leonardo Caraballo dice, buenos días, pregúntale al invitado en qué país vive. Los venezolanos siguen saliendo a pie del país. Todas las empresas estatales están quebradas, arruinadas y desvalijadas, hospitales, universidades, etcétera, con personal mal pagado y sin insumos. Eso es verdad. Nadie puede negar que el país se dañó profundamente. Pero para no calificar, para no regresar al pasado, acabo de decirlo, para no vivir amargados con el pasado, porque no podemos hacer nada. Ojalá haya un tribunal que pueda decidir en el país qué pasó. No hay manera de montar un tribunal en el país que pueda decidir lo que pasó. Entonces, no estoy diciendo que se olvide, no estoy diciendo que no haya justicia, estoy diciendo solamente que ante la fotografía y la realidad del país tenemos que ser prácticos. Si hay una mejora, hay que participar en esta mejora. Todos los venezolanos tenemos, pero no nosotros, que podemos expresarnos y a veces podemos tener un poco más de condiciones, sino el venezolano de a pie, que no tiene sino unos dólares nada más de ingreso mensual. Remigio Sacriste dice, buenos días, tenemos 23 años con el mismo cuento, mientras que tengamos importación y no producción nacional y el salario pírrico, seguimos jodidos, así dicen que Venezuela se está arreglando. Sí, Luis. Dice. Por eso empecé diciendo que era necesario, presidente, ¿por qué no lanza mañana un decreto de compra venezolano? Todo el mundo obligado, todas las empresas del Estado, a comprar primero productos venezolanos. Pregunta interesante, Ramón Ramos dice, ¿por qué usted cree que el actual Parlamento no ha ejercido su función de control y fiscalización del gobierno nacional y solo está pendiente de lo que hace Guaidó? Ramón, porque indudablemente si tú tienes un Parlamento con 80% de personas cercanas a ti, no te van a cuestionar. Ojalá, y lo dijo el líder Diosdado Cabello en un momento determinado hace poco, ojalá el Parlamento pueda ir a la interpelación de ministros, como siempre ha sido. Eso es sano. Nadie está diciendo que tiene que ser un tema político. Y tratar de hacer un balance y decir, venga para acá, vamos a preguntarle, ministro, cuál ha sido su gestión. Además de decir que las sanciones acabaron con el país, además ir a los eventos empresariales, como yo escuchaba el otro día varios ministros, yendo todavía a eventos empresariales, hablar del empresariado que intervino hace no sé cuántos años en el Abril famoso aquel. Eso se acabó. Estamos ante otro empresariado. Si no borra 20 el país, años pasado ya. Claro, si no borra el país, si no borra el gobierno, tiene que borrar también. Si no borramos los venezolanos, ¿quiénes vamos a hacerlo? Un último comentario que me permito leer, aunque hay muchos. Doctor Luis Loyo dice, saludos, pregúntale a su invitado si ya cobró los 130 bolívares de la pensión. Bueno, ese es el gran problema. Yo quisiera 7 autopistas, repito, para poder yo a lo mejor, como muchos venezolanos, salir indirectamente, no beneficiado en el sentido malo de la palabra, sino que eso tome, por ejemplo, de aquí a Valencia, que se pueda hacer otro canal de lado y lado. Todo eso va a dar empleo a todo el mundo que está en ese camino. Y si lo hacemos hacia Cumaná, y si lo hacemos hacia Guayana, y si lo hacemos, imagínate tú, hacia Puerto La Cruz y hacia el oriente del país, vamos a tener otra Venezuela. Señor Tomás, quisiera preguntarle a usted que maneja información confidencial económica del país, si sabe algo acerca de esos 10.000 bolívares que el gobierno prometió para los jubilados del país. Sí. ¿Qué pasó con esos reales? Sí, está bien. Déjame darte una información también confidencial. Están pensando adelantar los aguinaldos y además de eso entregarle a los jubilados
un beneficio mayor. Eso se está trabajando ahora que el Ejecutivo va a tener en el segundo semestre 20.000 millones de dólares de ingresos. El semestre pasado tuvo una cantidad importante, va a tener ahora 25.000, para tener en total, aunque no le dé la cuenta a alguno, cerca de 45.000 millones de dólares este año. ¿Tú te imaginas lo que es eso? No vamos a dudar de qué va a pasar con eso porque entramos en lo mismo. Pero claro, parte de eso está siendo pensado entregar a los pensionados y al sueldo. ¿Cómo se va a hacer lo del sueldo? Lo del sueldo es delicado. Si aumentan los sueldos, tienes inflación. Inflación, claro. Tienen que tener mucho cuidado y el presidente lo ha entendido. Entonces, no es fácil incorporar empresas privadas para que entonces traigan el empleo, pero tú tienes como Estado que también ajustar los sueldos y los ingresos. Se nos terminó el tiempo, pero ojalá que sea así, un beneficio para los trabajadores, para los pensionados, para los jubilados